El camino de regreso. ¿Alguna vez has guardado en tu corazón un llamado que durante tantos años nadie respondió? Piénsalo por un momento. ¿Qué sucede con el amor cuando la persona a la que debe entregarse desaparece en el aire? ¿A dónde va toda esa ternura? ¿A dónde van las canciones de cuna que nunca se terminaron de cantar? ¿Alguna vez has vivido cada día, cada hora, cada minuto, junto a una silla vacía, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, un detalle minúsculo que crees que es el único hilo invisible que te conecta con alguien que ya no está? Alguien a quien el mundo te dice que debes olvidar, alguien por quien te piden que sigas adelante, como si el alma humana pudiera simplemente amputarse un pedazo y seguir latiendo con normalidad. La historia de hoy no es sobre crímenes sangrientos ni sobre asesinos en serie. Es sobre algo mucho más profundo, más doloroso y, a la vez, más poderoso. Comienza con una madre que vivió 18 años en el más absoluto y sepulcral silencio. 18 años. 6.570 días, despertando con la misma opresión en el pecho, con el alma cargada de una nostalgia que pesaba como el plomo, hasta que un día ordinario, lluvioso, de esos que parecen no prometer nada nuevo, entre las páginas satinadas de una vieja revista de agricultura, vio una marca de nacimiento, una marca que ella creía enterrada para siempre en las cenizas del tiempo. Bienvenidos a Voces Perdidas. Hoy te invitamos a escuchar una historia diferente. No la escuches para encontrar el morbo de la tragedia. Escúchala para encontrar un milagro, para entender que la sangre llama a la sangre y para comprender que el amor, si es lo suficientemente paciente, si es lo suficientemente terco, siempre tarde o temprano encuentra el camino de regreso. La biblioteca y el silencio. La Biblioteca Municipal de Granada no era un lugar majestuoso. Se escondía tímidamente detrás de una pequeña plaza empedrada, flanqueada por viejos árboles de sombra espesa que filtraban la luz del sol andaluz, dándole al lugar un aire de perpetuo otoño. El edificio tenía paredes de piedra gastada, puertas de madera gruesa y ventanas altas por donde la luz entraba cargada de partículas de polvo que danzaban en el aire. Cada mañana, a las 7:30 en punto, una mujer de mediana edad introducía una pesada llave de hierro en la cerradura. El clic metálico resonaba en la plaza vacía. Ella abría la puerta temprano, no por ambición laboral, no por exceso de trabajo, sino como un hábito de supervivencia, un ritual sagrado para mantener su mente. Llevaba casi 20 años trabajando entre esos muros de silencio. Para los habituales de la biblioteca, algunos ancianos que llegaban a leer el periódico gratis, estudiantes universitarios buscando silencio, vagabundos refugiándose de la lluvia, Elena era solo parte del mobiliario. Una mujer amable, silenciosa, de movimientos pausados y sonrisa tenue, vivía sola, en un pequeño y oscuro apartamento justo detrás de la biblioteca, sin esposo, sin hijos, sin fotografías recientes. Elena acababa de cumplir 48 años. No se veía particularmente vieja. Su cabello aún conservaba su tono castaño oscuro, con apenas unas hebras plateadas asomando en las sienes. Su piel era pálida, cuidada, pero sus ojos eran otra historia. Eran pozos profundos de agua estancada. Siempre parecían estar mirando a través de las personas, buscando algo lejano, algo que los demás no podían ver. Había un dolor invisible en ella, un dolor de esos que no sangran, que no requieren vendajes, pero que impiden que un rostro vuelva a iluminarse de verdad, por más hermoso que esté el día o por más fuerte que suene una risa a su alrededor. El dolor de una madre a la que le arrancaron el corazón del pecho mientras latía, el dolor de una hija que desapareció. Se llamaba Sara. La pequeña Sara desapareció cuando tenía apenas 1 año y 10 meses. Era un martes, un día terriblemente común, un día en el que el cielo estaba despejado y nada. La dejó en la guardería el pequeño Sol a las 8 de la mañana, como siempre. Le dio un beso en la frente, le acomodó su pequeño abrigo de lana amarilla, le sonrió y se fue a trabajar a la biblioteca. Horas después, alrededor de la 1 de la tarde, Elena estaba en el sótano archivando registros viejos donde no había señal de teléfono celular.
Cuando finalmente subió y respondió a la línea fija, escuchó la voz histérica de la directora de la guardería. El trayecto desde la biblioteca, Elena solo recuerda el sonido de su propia respiración agitada, el asfalto golpeando sus zapatos y una sensación de frío absoluto apoderándose de sus venas. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. Las patrullas de policía bloqueaban la calle con sus luces giratorias azules y rojas. La cinta amarilla cruzaba la puerta principal y el llanto. Había llanto por todas partes. Elena rompió el cerco policial a gritos, exigiendo ver a su hija, exigiendo que alguien le dijera que era un error, que Sara estaba jugando en el patio trasero, pero las miradas de compasión de los oficiales fueron la confirmación de su pesadilla. Las cámaras de seguridad de un local vecino habían captado la escena, imágenes granuladas y en blanco y negro que se grabarían con fuego en las retinas de Elena por el resto de su vida. Mostraban a una ex empleada de la guardería, una mujer llamada Carmen Nieto, saliendo por la puerta trasera del recinto. Caminaba rápido, mirando, y en sus brazos, envuelta en una manta, llevaba a Sara. Esa fue la última vez que alguien vio a la niña. La cacería humana comenzó de inmediato. Helicópteros, perros rastreadores, retenes en las carreteras. Pero 2 semanas después, el caso dio un giro macabro que apagó todas las esperanzas. Carmen Nieto fue hallada en un denso bosque de pinos cerca de la frontera con Portugal. Estaba muerta, colgada de la rama gruesa de un árbol. La investigación policial determinó rápidamente que se trataba de un suicidio. La teoría oficial afirmaba que Carmen, abrumada por la presión mediática y el remordimiento, había decidido quitarse la vida. Pero ¿dónde estaba Sara? La policía peinó hectáreas de bosque. Cavaron en la tierra húmeda. No encontraron nada, ni un zapato, ni una prenda de ropa, ni un rastro de sangre. La niña se había evaporado como el rocío de la mañana. El primer año fue un infierno en la tierra para Elena. Imprimió decenas de miles de volantes. Los pegó en cada poste, en cada estación de tren, en cada escaparate de Granada. Acudió a programas de televisión, llorando ante las cámaras, suplicando de rodillas a quien la tuviera que le devolviera a su bebé. Ofreció recompensas con dinero que no tenía. Se obsesionó con un detalle en particular en todos sus carteles: una marca de nacimiento en la mejilla izquierda de Sara, una pequeña mancha roja en forma de media luna. «Busquen esta marca», rogaba. «Por favor, busquen esta marca». Pero el tiempo es un enemigo implacable. Los meses pasaron. El interés de los medios se desvaneció, reemplazado por la siguiente tragedia de moda. Las líneas de pistas se enfriaron. Los detectives fueron reasignados a otros casos. Y en su propia casa, el silencio se volvió insoportable. Su esposo, incapaz de soportar la mirada vacía de Elena y el fantasma de la niña que flotaba en cada rincón del apartamento, hizo sus maletas una noche y se marchó. No dejó una nota, simplemente huyó del dolor. Y así, Elena se quedó verdaderamente sola. Eligió el silencio como su armadura. Guardó los juguetes de Sara en cajas selladas. Metió la ropa pequeña en maletas y las empujó al fondo del armario. Se refugió en la biblioteca, entre los libros de lomos polvorientos que contenían historias ajenas con finales escritos, buscando consuelo en un mundo donde ella no tenía que enfrentar su propia historia sin final, viviendo una espera que no tenía nombre ni fecha de caducidad, aceptando que su vida sería, hasta el día de su muerte, una nota a pie de página en la tragedia de su hija. Hasta esa mañana de lluvia, la mañana en que el universo, después de 18 años de mutismo, decidió finalmente hablar. La marca de nacimiento. Era un martes a mediados de noviembre. El clima en Granada había sido miserable toda la semana. Una llovizna fría y constante lavaba las calles adoquinadas, obligando a los pocos transeúntes a caminar encorvados bajo paraguas oscuros. El interior de la biblioteca estaba impregnado de ese olor característico a papel viejo y humedad. Elena llegó, encendió las luces tenues de los pasillos y se dirigió directamente al mostrador de recepción, frotándose las manos para entrar en calor. Sobre el escritorio de roble, el cartero había dejado una pesada caja de cartón atada con flejes de plástico. Era el envío mensual de la Editorial Central en Madrid. Donaciones, nuevas adquisiciones y suscripciones de revistas para la hemeroteca.
Elena tomó un cúter y cortó las cintas. Abrió las solapas de cartón y el olor a tinta fresca inundó sus sentidos. Comenzó su rutina. Era un trabajo mecánico. Sus manos se movían con la precisión de un reloj suizo. Tomaba un ejemplar, revisaba el código de barras, le pegaba la etiqueta de la biblioteca en el lomo y lo apilaba en el carrito de metal para llevarlo a los estantes. No necesitaba prestar atención, su mente, como casi siempre, estaba a miles de kilómetros de allí. Tomó un fajo de revistas, National Geographic, El País Semanal, y una revista de menor circulación llamada Tierra Viva, una publicación mensual especializada en vida rural, agricultura y turismo de naturaleza en la región andaluza. Iba a ponerle la etiqueta de código de barras justo en la esquina inferior derecha cuando su mano se detuvo en el aire. Sus ojos, acostumbrados a mirar sin ver, se clavaron en la portada de la revista. La fotografía principal mostraba a una joven de pie en medio de un inmenso campo de margaritas silvestres. Llevaba una camisa de mezclilla gastada, el cabello oscuro y ligeramente ondulado suelto sobre los hombros, alborotado por el viento. La luz del atardecer le daba de lleno en el rostro, iluminándola con un resplandor dorado. Era una fotografía hermosa, un rostro joven, sencillo, sin maquillaje, pero profundamente cautivador. La leyenda principal en letras blancas decía: la nueva generación del campo andaluz, pero no fue la belleza bucólica de la imagen lo que hizo que el corazón de Elena omitiera un latido. No fue el paisaje, fue un detalle específico en el rostro de la chica. Elena soltó la etiquetadora. Sus manos comenzaron a temblar. Tomó la revista con ambas manos, acercándola a su rostro hasta que el olor a tinta brillosa le llenó la nariz. Se quitó las gafas de lectura, las limpió frenéticamente con el borde de su suéter y se las volvió a poner. Allí estaba, en la mejilla izquierda de la joven de la foto, una marca de nacimiento. No era un simple lunar, no era una mancha difusa, era una marca con forma de media luna, una media luna invertida, de un tono carmesí claro, casi rojizo, con un pequeño borde irregular en la parte superior. Absolutamente idéntico, imposible de confundir. El aire pareció abandonar la biblioteca. Elena sintió un zumbido agudo en los oídos, como si una bomba acabara de detonar a la distancia. El estómago se le contrajo con una fuerza violenta. Se dejó caer en la silla de ruedas detrás del mostrador, sintiendo que las piernas ya no podían sostener el peso de su propio cuerpo. Ella conocía esa marca. Dios sabe que la conocía. La había visto miles de veces. Al limpiar la carita manchada de puré de su bebé, al arrullarla para dormir en la penumbra de su habitación, al besarla suavemente cada noche antes de apagar la luz. Era la marca de Sara, su pequeña marca de media luna. Durante años, en las noches de insomnio más oscuras, Elena había llegado a pensar que si existía otra vida, si la reencarnación era real, Dios le permitiría a su hija conservar esa marca exacta, solo para que ella pudiera reconocerla entre millones de almas en la eternidad. Y ahora, esa marca la estaba mirando desde la portada de una revista. Con el pulso desbocado, Elena bajó la mirada hacia la esquina inferior izquierda de la portada, donde en letras minúsculas se leía el pie de foto. Leyó en voz alta, en un susurro que apenas rompió el silencio de la sala: Isabel Valle, 20 años, Finca El Pinar, Sierra de Cazorla. 20 años. El número la golpeó como una bofetada física. Sara desapareció a los 2 años, hace 18. Si estuviera viva, tendría exactamente 20 años. La edad encajaba, la marca encajaba, y había algo más, algo en la forma de los ojos, en la caída de las cejas, un eco lejano de la mirada de su difunto padre. Elena acarició la imagen con la yema de los dedos, trazando el contorno del rostro de la joven de papel. Sintió que las lágrimas, reprimidas durante casi 2 décadas, comenzaban a acumularse calientes y pesadas en las esquinas de sus ojos. El pánico y la esperanza, 2 emociones contradictorias y salvajes, comenzaron a luchar dentro de su pecho. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era esto un cruel truco de su mente traumatizada? ¿Una coincidencia macabra del universo?
No podía quedarse sentada, no podía esperar. Abrió el cajón de su escritorio con tanta violencia que los lápices cayeron al suelo. Sacó su teléfono celular. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que usar ambas manos para desbloquear la pantalla. Abrió su lista de contactos y se desplazó rápidamente hacia la letra J. Allí había un número que llevaba 10 años guardado, intacto, sin recibir una sola llamada, el número de Javier Moreno. Javier era el inspector jefe de la policía de Granada que había llevado el caso de Sara en sus primeros y frenéticos años. Un hombre íntegro, obsesivo y empático que se había tomado la desaparición de la niña como una derrota personal. Javier había prometido encontrarla, y cuando el caso se enfrió y él fue obligado a retirarse por edad, la culpa lo acompañó al retiro. Elena presionó el botón de llamada. Escuchó el primer tono, largo, vacío, el segundo tono, el tercer tono. Iba a colgar, pensando que el número ya no existía, cuando la línea se abrió con un sonido estático. Diga, sonó una voz grave, áspera por los años y el tabaco, pero inconfundible. Elena inhaló profundamente, intentando tragar el nudo de alambre de púas que tenía en la garganta. Javier, su voz se quebró en la primera sílaba. Javier, soy Elena. Elena Martínez. Del otro lado de la línea hubo un silencio pesado, un silencio cargado de sorpresa y de dolor compartido. Elena, Dios mío, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Elena miró la revista, Gonde Praval contra su pecho como si fuera un escudo. Javier, creo que encontré una pista. Se escuchó el crujido de una silla al otro lado de la línea, como si Javier se hubiera puesto de pie de un salto. ¿De qué estás hablando, Elena? Acabo de ver a una joven en la portada de una revista de hoy. Se llama Isabel. Tiene 20 años y Javier tiene la marca de media luna de Sara en la cara. Hubo 5 segundos de silencio absoluto. El tipo de silencio que precede a un terremoto. La voz de Javier, cuando finalmente respondió, había perdido toda su aspereza de anciano retirado. Era de nuevo la voz tensa, afilada y concentrada del inspector de policía. No te muevas. El viaje a la sierra. A la mañana siguiente, el cielo de Andalucía seguía cubierto por un manto gris perla. A las 6 de la mañana, el aire era cortante y húmedo. La vieja camioneta Volvo de Javier Moreno, de color azul oscuro y con la pintura desgastada por el sol del sur, recorría la autovía A92 dejando atrás la ciudad de Granada. Adentrándose hacia las profundidades montañosas de la provincia de Jaén, el destino, la Sierra de Cazorla. El viaje duraría casi 4 horas. 4 horas de caminos que pasaban de ser amplias autopistas a carreteras secundarias serpenteantes, bordeadas de inmensos olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y luego a caminos de tierra que se adentraban en las entrañas de los bosques de pinos. En el asiento del copiloto, Elena iba aferrada a su bolso marrón. Dentro llevaba la revista envuelta en una bolsa de plástico transparente, la fotografía original de Sara cuando era bebé, y una pequeña cajita de lata con un medallón, cosas que no había tocado en años. Javier conducía en silencio. Sus manos enguantadas apretaban el volante con fuerza. No había dormido. La noche anterior en la biblioteca, tras ver la revista, su instinto de policía se había encendido como un fósforo en la oscuridad. El parecido era demasiado asombroso para ser ignorado. «¿Y si nos equivocamos, Javier?», susurró Elena, rompiendo el silencio que había dominado la última hora de viaje. Miraba por la ventana los árboles borrosos que pasaban a gran velocidad. «¿Y si solo es una coincidencia cruel? ¿Y si hago pedazos mi vida otra vez por un fantasma?». Javier no apartó los ojos de la carretera. En mis 30 años como policía, Elena, aprendí que las coincidencias existen, sí, pero las marcas de nacimiento con formas geométricas perfectas, en la misma mejilla, en una chica de la edad exacta, eso no es una coincidencia, eso es una evidencia, y las evidencias se siguen hasta el final, te rompan el corazón o te lo devuelvan entero. Alrededor de las 11 de la mañana, la camioneta disminuyó la velocidad.
El GPS había perdido la señal hacía kilómetros, pero siguieron las indicaciones rústicas pintadas en tablas de madera a los lados del camino polvoriento. Finalmente, llegaron a una gran verja de hierro oxidado, flanqueada por muros de piedra. Un cartel de madera colgado de una cadena decía: Finca El Pinar. El terreno se extendía en medio de un valle inmenso, rodeado por montañas imponentes. Había extensos campos de cultivo, invernaderos, grandes almacenes agrícolas y decenas de trabajadores inclinados sobre la tierra recogiendo hortalizas. Era un lugar aislado, un ecosistema propio, lejos de las miradas de la ciudad. Aparcaron frente a la casa principal. Fueron recibidos por los dueños, don Tomás y doña Ana Valle, una pareja de ancianos de rostros curtidos por el sol, manos agrietadas por el trabajo y miradas desconfiadas. No les gustaban los forasteros, y mucho menos los forasteros que hacían preguntas. Javier tomó la iniciativa, se presentó como un investigador privado y colocó la revista sobre la mesa del porche donde los habían hecho sentar. Buscamos a esta chica, Isabel Valle. Sabemos que la foto se tomó aquí. ¿Es familia suya? Comparten el apellido. Don Tomás miró la foto, frunció el ceño y escupió un poco de tabaco en la tierra. No es familia. Aquí todos los jornaleros que no tienen papeles claros o que vienen de los orfanatos adoptan el apellido Valle por nosotros, porque somos los patrones. Es solo una costumbre de la zona para no tener problemas con los inspectores. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿De los orfanatos? ¿Sin papeles? ¿Trabajó aquí entonces?, preguntó Javier presionando. Sí, intervino doña Ana, secándose las manos en el delantal. Estuvo aquí hace casi un año, durante la temporada de la fresa. Una chica muy callada, trabajadora, pero siempre parecía asustada de su propia sombra. Los de la revista vinieron a hacer un reportaje sobre las mujeres en el campo, la vieron bonita y le tomaron la foto. A ella no le gustó mucho la idea, pero le pagaron extra. ¿Saben dónde está ahora?, preguntó Elena, inclinándose hacia adelante, incapaz de contener la ansiedad en su voz. Don Tomás negó con la cabeza lentamente. No, cuando acabó la temporada se fue, como todos. ¿De dónde venía? ¿Quién la trajo?, insistió Javier. El anciano suspiró, visiblemente incómodo. Miró hacia los campos antes de responder en voz baja, como si temiera ser escuchado. Venía de un campamento maderero más arriba en la sierra. Ella no llegó sola. A esa chica siempre la movía un hombre, un tipo huraño que baja de vez en cuando a alquilar cuadrillas de trabajadores para las fincas. Un tal Ramón, ese nombre, ese maldito nombre. Para Javier Moreno, escuchar el nombre Ramón pudo haber sido un detalle más en la investigación, pero para Elena fue como si una aguja de hielo le perforara el pecho, atravesando músculo y hueso directamente hasta su corazón. El esposo de Carmen Nieto, la mujer muerta que secuestró a Sara hacía 18 años, se llamaba Ramón. El hombre que desapareció del mapa pocas semanas después del hallazgo del cuerpo de su mujer en aquel bosque. La conexión era brutal, imposible de ignorar. La sangre de Elena se heló por completo. Agradecieron fríamente a los dueños y regresaron a la camioneta. No necesitaba que Elena le explicara la conexión. Él también se acordaba de los archivos del caso. Tenemos que encontrar a ese hombre, dijo Javier con determinación. El pueblo más cercano está a 15 kilómetros montaña abajo. Alguien allí tiene que conocerlo. Condujeron hasta el pueblo más próximo, un pequeño asentamiento de calles estrechas, casas blancas con techos de teja y una plaza central que parecía detenida en la década de los 60. Aparcaron frente al único bar que parecía abierto. Taberna El Cazador, decía. El interior estaba oscuro, oliendo fuertemente a anís, humo de tabaco añejo y aserrín húmedo. Un par de ancianos jugaban a las cartas en una esquina. Detrás de la barra de madera gastada, un joven de unos 25 años, alto, con el pelo recogido en una coleta y un paño al hombro, limpiaba vasos con lentitud. Javier pidió 2 cafés. Elena no podía ni tragar saliva, pero tomó la taza para calentar sus manos temblorosas. Javier se apoyó en la barra. Disculpa, muchacho, estamos buscando información sobre un hombre de la zona. Se llama Ramón. Sabemos que mueve trabajadores temporales por las fincas. El joven dejó de limpiar el vaso. Su postura se tensó de inmediato.
Su mirada se volvió gélida. ¿Por qué buscan a Ramón?, preguntó a la defensiva. Javier notó el cambio de actitud y suavizó el tono. No somos de la policía, si es lo que te preocupa. Somos investigadores privados. Estamos buscando a una joven que trabajaba con él, una chica llamada Isabel. El camarero soltó el paño sobre la barra. Miró a Elena y luego a Javier. Yo soy Alejandro, y Ramón es mi padre. El silencio en el bar se volvió ensordecedor. Olcamarana, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro, el hijo de Carmen y Ramón, el niño que tenía 6 años cuando su madre se suicidó y su padre huyó, abandonándolo con sus abuelos. Elena lo miró fijamente. Podía ver los rasgos de Carmen en los ojos oscuros y hundidos del muchacho. Alejandro, dijo Elena, con una voz que era casi un ruego. Por favor, si tu padre tiene a esa chica, necesito verla. El joven frunció el ceño, confundido por la intensidad de la desesperación en los ojos de esa mujer desconocida. ¿Por qué es tan importante esa chica para usted? Isabel solo es una de las hijas de crianza de mi padre. Él dice que la adoptó hace muchos años cuando su madre murió. Elena abrió su bolso. Con las manos temblando violentamente, sacó la fotografía de Sara bebé. La fotografía del jardín de infantes, el rostro inocente, los ojos grandes y la clara marca de media luna en la mejilla izquierda. La colocó sobre la barra junto a la revista que mostraba el rostro de Isabel a los 20 años. Empujó ambas imágenes hacia Alejandro. Porque esa chica no es su hija adoptiva, Alejandro. Esa chica es mi hija, y la mujer que me la robó hace 18 años fue tu madre. Alejandro palideció, miró las fotos. Miró la marca, luego miró a Elena. El horror de la comprensión lenta y dolorosa inundó su rostro. Todas las mentiras de su infancia, el misterioso suicidio de su madre, la huida de su padre hacia la cima de la montaña, la llegada repentina de una niña adoptada que mantenían escondida, todo encajaba de repente con una brutalidad devastadora. Tragó saliva, retrocediendo un paso. Mi padre no baja nunca al pueblo, susurró Alejandro, con la voz rota. Vive en la cima de la montaña, en una granja abandonada que todos llaman Cortijo la Soledad. El camino es peligroso, no hay asfalto. Yo los llevaré. A la mañana siguiente, entre la densa niebla de la montaña, Elena estaba a punto de enfrentar al monstruo que le robó 18 años de su vida. Cortijo la Soledad. El viaje hacia la cima de la montaña fue una pesadilla de barro y abismos. La niebla de la madrugada era tan espesa que el Volvo de Javier avanzaba a paso de hombre. Alejandro iba en el asiento trasero, guiándolos a través del laberinto de caminos forestales sin señalizar. Los árboles gigantescos se alzaban como sombras amenazantes a los lados del camino. El frío penetraba por las rendijas de las puertas. Finalmente, tras 40 agónicos minutos de ascenso, el bosque se abrió para revelar una meseta desolada. Allí, en medio de la nada absoluta, se erguía el Cortijo la Soledad. Era una edificación de piedra oscura y techos de pizarra hundidos. Un lugar de aspecto sombrío, rodeado de establos podridos y maquinaria agrícola oxidada devorada por la maleza. No parecía una prisión de alta seguridad disfrazada de ruina. 3 perros famélicos atados con cadenas oxidadas empezaron a ladrar furiosamente cuando el coche se detuvo en el barro. Elena bajó del coche. No sentía frío, no sentía miedo. Sentía una fuerza primitiva que le corría por las venas, un fuego alimentado por casi 2 décadas de lágrimas no derramadas y furia contenida. Caminó directamente hacia la pesada puerta de madera de roble, esquivando el fango, con Javier y Alejandro pisándole los talones. Alejandro se adelantó, levantó el puño y golpeó la puerta 3 veces. «¡Papá!», gritó el muchacho. «¡Papá, abre! Soy Alejandro». Pasaron unos segundos interminables. Solo se escuchaba el viento aullando entre las grietas de la casa. Entonces se escuchó el chirrido pesado de un cerrojo de hierro abriéndose desde el interior. La puerta crujió y se entreabrió. Apareció la figura de un hombre. Era alto, de espaldas anchas pero encorvado por los años. Vestía una camisa de franela a cuadros. Su rostro era duro como el granito, tallado por las arrugas y coronado por una barba canosa y descuidada. Sus ojos eran oscuros, hundidos y desprovistos de cualquier brillo de vida. Era Ramón Nieto,
el cómplice del secuestro, Ramón miró a su hijo, sorprendido. Luego su mirada se posó en Javier, evaluando su postura policial instintiva, y finalmente sus ojos se clavaron en Elena. Elena no retrocedió. Sostuvo su mirada con una intensidad feroz. El hombre no preguntó quiénes eran, no exigió saber qué hacían en su propiedad privada. Un destello de resignación cruzó por sus ojos cansados, como si este fuera el momento que había estado esperando en secreto durante los últimos 18 años. Como un criminal que finalmente escucha las sirenas acercarse. «Entrad», dijo con voz ronca, abriendo la puerta y haciéndose a un lado. El interior de la casa era deprimente. Olía a humo de leña, a humedad crónica y a encierro prolongado. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera. Había una mesa rústica en el centro, iluminada por una sola bombilla amarillenta que colgaba de un cable pelado. Elena se plantó frente a la mesa. No iba a jugar juegos, no iba a esperar. Abrió su bolso, sacó la fotografía de Sara de bebé y las arrojó sobre la madera sucia. «Dime dónde está mi hija», dijo Elena. Su voz no fue un grito, sino un siseo bajo y letal que cortó el aire de la habitación como una cuchilla. Ramón miró las fotografías. Sus manos, manchadas, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y pesado, exhalando 18 años de secretos y culpa putrefacta. «Es ella», susurró él, la voz quebrándose en la última sílaba. «Esa de la revista. Es ella». «¿Por qué?», gritó Elena, perdiendo finalmente la compostura, golpeando la mesa con ambos puños. «¿Por qué me la robasteis? ¿Por qué la matasteis a ella y te la quedaste tú? Dímelo». Alejandro miraba a su padre con horror, esperando una explicación que justificara la destrucción de tantas vidas. Ramón se dejó caer pesadamente en una silla de madera. Apoyó la cabeza entre las manos. «Fue Carmen», empezó a explicar, sin mirar a los ojos a nadie. «Carmen estaba enferma, de la cabeza. Después de que tuvimos a Alejandro, perdió 3 embarazos. Se obsesionó con tener una niña. Decía que Dios se las quitaba por mi culpa. Un día, simplemente llegó a casa con el bebé envuelto en la chaqueta. Yo sabía que era mentira. La vi en las noticias esa misma noche. Ofrecí a ti asada, ¿y por qué no la devolviste?», intervino Javier con furia fría. «Podías haberla llevado a una comisaría. Podías haber salvado a esta madre». «Tenía miedo», confesó Ramón. «Carmen amenazó con matarse, con matar a la niña y matarme a mí si llamaba a la policía. Intenté convencerla durante 2 semanas. Estábamos escondidos en una cabaña en la frontera. Una noche, Carmen se volvió loca. Dijo, cuando la encontré, ya estaba colgada». El silencio en la habitación era asfixiante. «Me quedé solo con un niño de 6 años y una niña robada que todo el país buscaba», continuó Ramón, secándose una lágrima de los ojos hundidos. «Entré en pánico. Sabía que si me entregaba, me culparían a mí de todo, del secuestro y de la muerte de Carmen. Me pudriría en la cárcel. Así que dejé a Alejandro con los abuelos y me traje a la niña aquí arriba, a la montaña. Le cambié el nombre. Le conseguí papeles falsos, le teñí el pelo de oscura durante años para que nadie la reconociera y la crié como si fuera mía». «Tú no la criaste», escupió Elena con desprecio absoluto. «Tú la encerraste, la usaste para esconder tu propia cobardía». Ramón asintió lentamente, aceptando la condena. Se levantó con dificultad y caminó hacia un armario de madera carcomido en la esquina de la habitación. Abrió las puertas y sacó de la repisa superior una vieja caja de lata de galletas danesas oxidada por los bordes. Regresó a la mesa y la colocó frente a Elena. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un montón de documentos amarillentos, un acta de nacimiento falsa a nombre de Isabel Nieto, cuadernos de caligrafía. Pero debajo de los papeles, brillando débilmente, sus rodillas finalmente cedieron y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer al suelo. Allí, descansando sobre el fondo de lata, había un pequeño medallón de plata oxidada, un medallón de plata barato, con un grabado burdo pero distintivo, una media luna sonriente rodeada de pequeñas estrellas. Era el medallón que ella misma le había comprado a Sara en un mercadillo artesanal de Albaicín cuando cumplió su primer año. El medallón que la niña llevaba puesto el día que desapareció.
Se lo quité el primer día para que nadie lo reconociera, susurró Ramón. Nunca tuve el valor de tirarlo. Era lo único que demostraba quién era realmente. Elena tomó el medallón. El metal frío se sintió pesado contra su palma caliente. Las dudas matemáticas se esfumaron. Las pruebas de ADN serían un simple trámite burocrático. Ese trozo de metal barato y esa historia torcida eran la confirmación absoluta. Isabel era Sara. Sara estaba viva. «Dime dónde está», exigió Elena, guardando el medallón en su bolsillo, irguiéndose con la autoridad absoluta de una madre dispuesta a matar si era necesario. Ramón miró por la ventana hacia el valle cubierto de niebla. «Está en la Casa Blanca, a 2 kilómetros de aquí, cerca de la cañada. Trabaja empacando manzanas para la cooperativa. Ella no sabe nada, señora. Cree que su madre era Carmen y que murió. Por favor, no la asuste». Javier agarró a Ramón. «Llamaré a la Guardia Civil en cuanto bajemos la montaña y vas a responder por cada segundo de estos 18 años». Ramón no protestó. Volvió a sentarse, mirando la pared en blanco, el fantasma de un hombre que ya estaba muerto en vida. Elena, Javier y Alejandro salieron apresuradamente de la casa, subieron al coche y se adentraron en la niebla, dirigiéndose hacia la Casa Blanca. 2 horas después, tras perderse 2 veces en los caminos forestales debido a la densa niebla, finalmente divisaron la estructura. Era una casa blanca, humilde, aislada en la ladera de una colina empinada. El techo de tejas estaba cubierto de musgo y la pintura blanca de las paredes se descascaraba por la humedad de las montañas. Había una pequeña huerta en la parte delantera y ropa tendida secándose bajo el porche de madera. El lugar era un monumento al aislamiento absoluto. Aparcaron a unos metros de distancia. El motor del Volvo se apagó y el silencio de la montaña cayó sobre ellos como una manta pesada. A Elena le temblaban tanto las manos que no podía abrir la puerta del coche. Javier tuvo que dar la vuelta y abrirle la puerta. Alejandro decidió quedarse en el vehículo, abrumado por la avalancha de revelaciones destructivas sobre su familia. Elena y Javier caminaron por el sendero de tierra batida. Cada paso hacia esa puerta parecía durar una eternidad. 18 años comprimidos en 15 metros de tierra. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas con tanta fuerza que pensó que se le rompería el pecho. ¿Y si la rechazaba? ¿Y si no quería saber de ella? ¿Y si el daño de Ramón era irreparable? Javier se adelantó y tocó la pesada puerta de madera con los nudillos. 3 golpes firmes. El sonido de unos pasos ligeros se escuchó desde el interior. El cerrojo se descorrió. La puerta se abrió lentamente, quejándose sobre sus bisagras oxidadas. Allí estaba ella, Isabel, Sara. Llevaba unos vaqueros gastados y una camisa de cuadros atada a la cintura. Su cabello oscuro y ligeramente ondulado estaba recogido en una coleta improvisada, dejando su rostro completamente al descubierto. La luz del atardecer que comenzaba a romper la niebla iluminó su rostro directamente, y allí, brillando como un faro rojo en la oscuridad de una vida de mentiras, estaba la marca de nacimiento. La media luna carmesí en la mejilla izquierda, vista en persona, era aún más idéntica a los recuerdos de Elena. Isabel miró a los 2 extraños en su porche con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Sí? ¿Buscaban a alguien?», preguntó con un acento andaluz marcado por los años en el campo. Una voz dulce pero firme. Elena se quedó congelada. El aire no le llegaba a los pulmones. Era ella, era su niña, sus ojos, su nariz, la forma de sus labios. Todo gritaba su nombre. Javier intervino rápidamente, utilizando su tono más calmado. «Soy Javier Moreno, un ex investigador de la policía». ¿Y ella? Javier se hizo a un lado, cediendo el centro del escenario a Elena. «Ella es Elena Martínez. Hemos venido desde Granada. Tenemos algo muy importante que decirte». Algo instintivamente dio un paso atrás, aferrándose al marco de la puerta. «Yo no tengo ningún pasado en Granada. Mi padre es Ramón Nieto». Javier negó con la cabeza suavemente. «Isabel, Ramón no es tu padre, y la mujer que crees que es tu madre no lo era. Fuiste secuestrada cuando tenías casi 2 años. Tu verdadero nombre es Sara Martínez,
Y esta mujer es tu verdadera madre, quien nunca dejó de buscarte. Las palabras cayeron en el porche como bloques de hormigón armado. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el piar de un pájaro a lo lejos. Isabel se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros se clavaron en Elena. Elena dio un paso tembloroso hacia adelante, las lágrimas corriendo libremente por su rostro pálido. Extendió la mano, deteniéndose a unos centímetros de distancia, aterrorizada de asustarla. «No necesitas creerme ahora», susurró Elena, su voz quebrada por el llanto, cargada con el dolor de 1000 vidas. «Sé que sueno como una loca, pero si estás dispuesta a escucharme, si me das 5 minutos, puedo contarte la historia de una niña llamada Sara, una niña a la que le gustaba dormir abrazada a un osito de felpa azul. Una niña a la que le encantaba el puré de manzanas. Y te juro por mi vida que jamás dejé de buscarte, ni un solo día de estos 18 años». Isabel miró a la mujer llorando frente a ella. Miró sus ojos, esos ojos tristes, profundos, que eran casi un espejo de los suyos propios. Instintivamente la mano de Isabel subió hasta su mejilla izquierda, cubriendo la marca de la media luna rojiza. «Siempre», la voz de Isabel tembló, rompiéndose en un sollozo ahogado, «siempre sentí que no pertenecía a este lugar. Siempre tuve sueños raros. Soñaba con estanterías altas llenas de libros y con una voz cantando una canción de cuna que Ramón nunca me supo cantar». Elena no pudo contenerse más. Abrió su bolso, sacó el pequeño medallón de plata oxidada que acababan de recuperar y la fotografía de Sara bebé, y se los tendió a Isabel con ambas manos temblorosas. Isabel tomó el medallón. Su pulgar rozó el grabado de la media luna sonriente, y entonces los muros de 18 años de mentiras, de dudas, de aislamiento y de una identidad robada se derrumbaron por completo. No hubo gritos histéricos, no hubo desmayos. Solo hubo una mirada larga, profunda y silenciosa entre dos mujeres rotas por el tiempo que, de repente, encontraron la pieza que les faltaba para volver a respirar. Isabel abrió más la puerta. «Pasen. La tetera está en el fuego». Se sentaron en la pequeña y rústica cocina. La tetera silbaba suavemente, llenando la estancia de olor a té de menta. «Pasen». Isabel fue hacia un viejo baúl de madera bajo la ventana, sacó una carpeta deshilachada y regresó a la mesa. De ella extrajo un papel amarillento y doblado. Lo colocó sobre la mesa frente a Elena. «Encontré esto hace 5 años, escondido en las cosas de Ramón, cuando él enfermó gravemente y pensé que iba a morir», dijo Isabel en voz muy baja, casi avergonzada. «Nunca le pregunté qué era. Tenía demasiado miedo de la respuesta». «Pasen». Elena desdobló el papel. Era un acta de nacimiento original, la verdadera, emitida por el Hospital Materno Infantil de Granada, con el sello oficial del registro civil. El nombre impreso en tinta negra, descolorida por el tiempo, leía claramente «Sara Martínez», y debajo, en la casilla de la madre, el nombre que Isabel había memorizado en secreto durante 5 años, Elena Martínez. O Isabel había sabido la verdad, o al menos una parte de ella, durante años, pero el miedo a lo desconocido, el aislamiento geográfico y emocional que Ramón había construido a su alrededor, la habían paralizado. «Hasta hoy», Isabel, empezó a decir Javier, asumiendo su rol formal. «Tenemos que hacer los trámites. Una prueba de ADN será necesaria para formalizarlo todo ante la ley y reabrir el caso contra Ramón. El proceso llevará algunos días». Isabel miró el papel sobre la mesa. Luego miró a Elena. Lentamente deslizó su mano a través de la mesa de madera desgastada y con una timidez que rompía el corazón, cubrió las manos temblorosas de Elena con las suyas. Eran manos jóvenes, pero ásperas por el trabajo en el campo, manos que pertenecían a la misma sangre. «Me haré la prueba si es lo que la ley necesita», dijo Isabel mirándola directamente a los ojos, las lágrimas cayendo por sus mejillas por primera vez. «Pero no necesito ningún papel para saber quién eres. Lo sé, en el fondo siempre lo he sabido.
Lo sé, el abrazo que siguió no fue de película, fue torpe, lento y desesperadamente cauteloso, como si ambas tuvieran miedo de que la otra se desvaneciera en el aire. Pero cuando los brazos de Elena rodearon finalmente los hombros de su hija, cuando hundió el rostro en su cabello y respiró su aroma, el dolor de 18 años de silencio, la angustia de las sillas vacías, el terror de las noches de insomnio, todo comenzó a derretirse como nieve bajo el sol de primavera. Había recuperado a su hija. El mundo volvía a girar. 8 días después, los resultados del laboratorio de genética en Granada confirmaron lo que ambas ya sabían. Compatibilidad del 99%. Isabel Valle era, legalmente y biológicamente, Sara Martínez. Ese mismo día, ante el asombro del vecindario y de los ancianos que frecuentaban la plaza, madre e hija fueron vistas frente a la biblioteca municipal. Juntas, arrodilladas en la tierra del pequeño jardín exterior, plantaron un rosal que daba flores de un intenso color carmesí. Lo llamaron en secreto Flor de Regreso, porque, como decía Elena, es la única flor que crece tenazmente entre las grietas de las piedras, soportando el invierno y la sequía, para florecer radiante cuando nadie lo espera. Sara, apoyada por psicólogos y por la inquebrantable paciencia de su madre, decidió quedarse en Granada. Decidió recuperar su verdadero nombre, su verdadera identidad y la vida que le habían robado. Las autoridades reabrieron el caso. Ramón fue arrestado y el escándalo mediático sacudió a España entera. Pero para Elena, el circo legal y la justicia terrenal eran detalles irrelevantes. Los años robados no volverían. Los primeros pasos, las primeras palabras, la adolescencia perdida, todo eso se había desvanecido para siempre en la montaña. El daño ya estaba hecho, pero a Elena no le importó. Lo que los monstruos le habían quitado, ya lo había perdido hacía mucho tiempo. Pero lo que había recuperado ese día lluvioso entre las páginas de una revista, ya nadie en el universo se lo podría volver a tocar. Esta historia no es solo sobre una niña desaparecida. Nos recuerda algo fundamental sobre la esperanza humana. Nos enseña que a veces, cuando todo parece oscuro y el silencio es ensordecedor, una simple fotografía, una pequeña puerta, un detalle minúsculo, basta para regresar a toda una vida entera. El amor verdadero y absoluto de una madre no obedece a la lógica, ni al tiempo, ni a las estadísticas de la policía. Es una fuerza de la naturaleza, una brújula que siempre señala a casa. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la desesperación y la inmensa alegría de ese reencuentro, compártela por todas las madres, padres, hermanos y familias que hoy, en este mismo instante, siguen pegando carteles, siguen mirando por la ventana, siguen esperando el regreso de alguien. Tal vez un día ese milagro suceda, como un rosal que florece tarde entre las piedras, desafiando a la muerte misma. Gracias por acompañarme en Voces Perdidas. No pierdan la esperanza. Nos vemos en el próximo relato. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Cada semana subimos casos reales de personas desaparecidas en Latinoamérica, historias que no deben ser olvidadas, voces que merecen ser escuchadas. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué caso te gustaría que investiguemos. Nos vemos en el próximo video. ¿Puede un simple vestido guardar un secreto durante 20 años? En 1999, en un pequeño pueblo de Oaxaca, una niña de solo 9 años salió de su casa rumbo a la iglesia del barrio. Llevaba puesto un vestido blanco con bordados azules que su madre le había cosido para las fiestas patronales. Nunca llegó. La familia la buscó por calles, ríos y montañas. Pegaron carteles, hablaron con vecinos, ofrecieron recompensas. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. El vestido, que tanto la identificaba, parecía haberse desvanecido con ella. Durante 2 décadas, el caso se volvió un recuerdo doloroso, una herida abierta en la comunidad. Hasta que en 2019, en una casa abandonada a las afueras del pueblo, un grupo de trabajadores de la construcción encontró algo inesperado: un viejo baúl cubierto de polvo. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el vestido intacto. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quién lo guardó por tantos años?
El hallazgo abrió más preguntas que respuestas. ¿Tú qué piensas que pasó aquella noche en Oaxaca? Déjalo en los comentarios.